Hola, muy buenos días. El día de hoy voy a dar una explicación a lo que vendría a ser una introducción a nuestro proyecto de facturación electrónica llamado NeoForce. Voy a dar lo que es como una apertura a nuestro proyecto, dando unas pequeñas instrucciones de lo que se va a hablar. En este proyecto participamos mi persona, que es Samuel Pinto Jacome, mi compañero Sergio Marín, mi compañero Diego José Gómez y mi compañera Cristina Ospina, ¿vale? Entonces, pues para empezar, antes de esto, pues se irá de la siguiente manera. Mi persona va a hablar de lo que tendrían que ser las usadas en el proyecto, las conexiones con la API de Google, la conexión con la API de Factus, cómo se realizó el proceso mediante Postman y mediante en la página oficial para obtener la API de Google, además de una vista de la base de datos en SAM y ver cómo corre principalmente en nuestro server .javascript que vendría a ser el main, ¿vale? Eh, Entonces, primero que nada, aquí mostramos como las fases del proyecto. Primero era el boceto con los wireframes, luego los HTML y CSS que fueron posteriormente migrados a EJS. También tenemos lo que vendrían a ser los métodos HTTP, los middlewares, la base de datos con SQLite, eh, las validaciones y por último, pues la API con React. En este caso, pues React no fue incluido en este proyecto por temas de tiempo y por introducciones durante el semestre, pero pues pensamientos a futuro, lo tenemos muy pensado a futuro para poder integrarlo, ¿vale? En este caso, todo lo anterior mencionado pues se cumple, se adhiere correctamente al proyecto y todo funciona de una manera muy buena, por así decirlo, ¿vale? Entonces, ya entrando lleno a lo que vendría a ser las rutas, acá tenemos las rutas principales, por así decirlo, de nuestro proyecto, en la cual les vamos a explicar, pues vamos a empezar explicando la ruta de clientes, ¿vale? Entonces, pues en un concepto general, pues las rutas son los puntos de entrada del servidor, en el que cada vez que el usuario pues, realiza, no sé, acciones como guardado de cliente, guardado de factura, editar facturas, cosas así, esa solicitud sí debe pasar por una respectiva ruta, ¿vale? Entonces, en esta ruta vamos a ver las peticiones POST, las peticiones GET, las consultas a la base de datos usando SQLite, el renderizado de las vistas de JS, las validaciones y manejos de errores, también lo que vendría a ser las redirecciones después de unas acciones exitosas, ¿vale? Eso lo vamos a ver en cada código. Entonces, empezando en la ruta de gestión de clientes, hacemos las respectivas importaciones hacia el modelo de la base de datos y importamos también con Express. Creamos una constante y para mostrar el formulario a la lista completa de clientes, creamos una petición GET, el cual trae los clientes de la base de datos y lo renderiza en la lista de clientes, ¿ok? Y tenemos el respectivo manejo de errores. Para guardar el nuevo cliente, pues hay una petición POST, por así decirlo, en el cual se hace un debug para verificar los empleados del formulario y se que el registro del cliente en la base de datos. De esta manera, ¿vale? En caso de que todo salga bien, pues aparecerá un mensaje en la consola que era cliente guardado con éxito y nos redireccionará nuevamente a la lista de clientes. Tenemos el manejo de errores y sería lo mismo para mostrarle el formulario para editar el cliente, que sería una vista diferente. También para procesar la edición del cliente, en este caso, pues activan unos respectivos campos, los cuales van a ser los que vamos a poder editar, los cuales van a ser los que están en pantalla, nombre, identificación, teléfono y Gmail, ¿vale? Lo mismo, también tenemos el manejo de errores y en caso de que todo salga bien, redireccionamos a la lista principal. Lo mismo sería para eliminar cliente, sería una simple eliminación, lógicamente con una, digamos, una advertencia de estar seguro de eliminar el cliente, como debe ser, y pues el respectivo manejo de errores. Y por último, exportamos las rutas. Lo mismo vendría a ser para el apartado de los servicios, solamente que adaptado a lo mismo, a los productos igualmente, con su edición y todo. Y en la parte de usuarios, pues ya es un poco distinto, es más corto porque acá solamente manejamos la lista de usuarios, ¿vale? O sea, se registra con Google y el usuario se registra en esta tablita y en la base de datos, ¿ok? No tenemos la edición porque, digamos, nos metíamos con muchos conflictos ya que el ID de Google pues ya era predefinido, entonces podíamos tener muchas, digamos, controversias con eso, entonces dijimos dejarlo así y tampoco nos lo vemos tan necesario ya, porque la página es una vista administrador, ¿ok? Ahora para empezar ya con el apartado de Google, pues tenemos este código de acá, que cual se llama, está dentro de la carpeta Passport y se llama google.javascript. Hacemos las respectivas informaciones del middleware de autenticación, las certificado con Google y el modelo de usuario para consultarla y crear registro, ¿vale? Tenemos la configuración de Google Out, el cual sería primero que nada pues llamamos todo lo que queramos en la parte de Google de la API, los cuales se encuentran dentro de nuestro archivo.env, el cual no lo muestro digamos, por confidencialidad. Entonces, en este caso, pues como les digo, salida del cliente, el secret asociado al cliente y la URL de Google que rige tras autenticarse. Como estaremos más adelante.
en la página de Google como tal, para que pues, puedan observar cómo funciona, ¿ok? En el caso de la función ejecutada después de que Google valide el usuario, pues se hace con este código, se extrae el correo principal del usuario de Google y busca si el usuario ya existe en la base de datos y si no existe, se crea en la base de datos, ¿ok? En caso de que todo salga bien, pues mostrar un mensaje en la consola nuevo usuario registrado con Google y en el caso de que ya esté logueado, pues simplemente usuario existente en Google y ya, eso es todo. Luego finalizamos la autenticación y pasamos el usuario para el Passport, ¿ok? Tenemos respectivamente el manejo de errores, como debe ser, el manejo de sesiones con Passport, con Serializa y con Derializa, ¿ok? Igualmente manejo de errores y exportamos la configuración final del Passport. En el Google Strategy pasa algunas otras cosas, hacemos respectivas importaciones, las cuales serían las mismas que teníamos acá en el apartado de Google también. Y pues hacemos la configuración, digamos, de la autenticación de Google para Passport. Entonces, esta función siempre debe ejecutarse en el arranque del servidor. Entonces, las credenciales pues, son las que obtenemos desde Google Cloud Console, los que le mencionaba anteriormente, las cuales se encuentran dentro del archivo.nv y la URL de Google redirige después de autenticarse, la cual sería la callback, ¿ok? En caso de la función principal que maneja el login de Google, se ejecuta automáticamente después de que Google valide un usuario, ¿ok? Entonces hay un ID único que Google asigna al usuario, por eso les decía que no nos queremos meter con ediciones porque ya esto está predefinido. Entonces nos meteríamos con muchos conflictos, tendríamos que hacer muchas peticiones para pues que eso ocurra correctamente y tampoco lo vimos tan necesario, ¿vale? Estaremos el Gmail si existe en el perfil y pues en esta parte del código hacemos lo que buscar el usuario por Google ID, si ya se registró antes, si no por Google, entonces por Gmail, si el usuario ya existe se actualiza Google ID si hace falta y guardamos la relación con Google, ¿ok? En este caso retornamos un hecho, o sea, un login exitoso. Y en caso de que el usuario no exista, pues se crea, ¿vale? Y se coloca el nombre que se encuentra visible en la cuenta de Google. Se registró con login y el manejo de errores con cache, ¿ok? De aquí estos códigos caben mencionar que pues son bases, por así decirlo, son ya códigos que no se hacen desde cero, sino que se van adaptando poco a poco al proyecto, ¿ok? Se adaptando a las necesidades del proyecto y al cliente ID y al secret ID, ¿ok? Entonces era algo para resaltar y tener en cuenta. De que pasamos a las rutas de Google, el cual pues serían, y pasemos las importaciones necesarias, iniciamos con AU, hacemos el proceso del callback, el recurring user que proviene del passport y el set cookie y también redirigimos al frontend. Entonces cuando todo salga de la manera correcta, pues redirigimos al frontend en el cual pues estaría el index con la vista principal y pues ya todo en general, ¿vale? En todo caso de que salga bien, hacemos una respectiva dirección y exportamos respectivamente. En el out pues también pasan otras cositas, hacemos respectivas importaciones, hacemos el inicio de sesión con Google con esta petición de get. El callback de Google pues funciona de la siguiente manera: si la autenticación es exitosa, redirige al panel principal, o sea, el index como vimos anteriormente, y si falta, regresa al login, ¿ok? O sea, si falla, perdón. Entonces, en este caso, mostrar un mensaje en consola de usuario autenticado y nos redireccionará el index. En el caso de logout, hacemos manejo de Bettery Cache y bueno, manejo de errores y en caso de ser la sesión, destruye la sesión de password y redirige al login, ¿vale? Pero más adelante lo vamos a ver. En el caso ya de lo que vendría a ser, antes de pasar a lo de Factus, quisiera mostrar lo que vendría a ser esto de las pilas credenciales para que podamos ver más o menos cómo funcionaba, perdón. Y en este caso, pues de esta manera, creamos un proyecto y este proyecto pues nos botará, digamos, el ID de cliente con su fecha de creación y todo, ¿vale? No lo voy a mostrar porque obviamente todo esto es confidencial y no es bueno mostrarlo, pero es muy sencillo, ¿vale? Se crea aquí crear credenciales y bueno, se hace el respectivo proceso y ahí nos pidieron los datos y los rellenamos, ¿ok? Ya con eso en cuenta pasaríamos acá a la ruta de facturas. En este caso de ruta de facturas, pues se hace un renderizado de la lista de facturas, hacemos las importaciones que son necesarias, que en este caso sería necesario todo, porque la factura necesita información de tanto producto, servicio, usuario, cliente, necesita información de todo, ¿ok? Listamos la factura en la vista principal con una petición get y la renderizamos con un res render a la vista de la lista de facturas. Todas esas cositas sí las hemos visto en clase, entonces pues nos resultan familiares. Hacemos manejo de errores, control cache y mostramos el formulario de la nueva factura, crear clientes, productos, servicios de usuarios, ¿ok? Entonces mostramos lo que vendría a ser la nueva factura y nuevamente manejo de errores. Creamos una nueva ruta, una nueva factura con una petición post que recibe el JSON del frontend
y ya hacemos el respectivo proceso, ¿ok? Entonces espera que el JSON con datos de factura más los ítems y ya realizamos unas validaciones mínimas. También creamos el encabezado de la factura y creamos cada ítem del detalle, ¿ok? Entonces en caso de una respuesta con éxito sería un OK true y hacemos el manejo de errores con catch, ¿ok? Vemos el detalle de una factura en específica, el cual será una vista disponible para cada factura, como un resumen, y donde también estará el botón para enviar a Factus, ¿ok? Exportamos todas las rutas. Ahora en el código de Factus, las rutas de Factus, pues en este caso hacemos las respectivas importaciones, las cuales serían prácticamente las mismas de facturas, porque quitamos todos los datos, ya que así ya vendríamos a hacer de lleno con cositas del API, ¿vale? En este caso, pues manejo de errores, si la factura no se encuentra, pues factura no encuentra el mapa del formato de add factus. Ese formato, si no lo tenemos como debe ser, pues no nos va a funcionar, ¿vale? Entonces es como un campo obligatorio que nos pide la API de factus que tenemos que hacer. Sí o sí tiene que ser de esta manera, entonces pues no va a haber diferencias, por así decirlo. Tenemos el código del tema con el IVA, tuvimos unos pequeños problemas con el IVA porque nuestro proyecto ya lo estábamos agregando y la API también lo está agregando, entonces hay una redundancia y se habían unos duplicados y pues ya cambiando este 0 a este 0 pues nos dice que el precio ya contiene el IVA. Entonces en caso de que sea 1 pues sería lo contrario, o sea que el precio no contiene el IVA pero sí lo contiene. Entonces ve toda una locura, ¿vale? Entonces hay que mantener el 0. Y aquí sería el payload completo para Factus. Este payload lo generamos gracias a los señores de Haltech con el usuario de Postman, el usuario de la contraseña de Postman, el cual al principio no nos funcionó y debimos prácticamente adivinar, digamos, lo que vendrían a ser esas partes del código. Les voy a mostrar por acá donde estamos en Postman. Entonces, ¿qué sucedió? Que pues, digamos, no funcionaba, digamos, el usuario ni la contraseña. Entonces, fue unos problemas bastante grandes que tuvimos con esto. Al parecer no quiere entrar, ya entró, ¿vale? Fue unos problemas bastante grandes que tuvimos con eso, entonces mediante estas pequeñas rutas fuimos más o menos adivinando poco a poco las cosas, fuimos de error tras error y solucionando. Aquí en autorización, en facturas, notas de crédito, todo eso fue necesario. Lo único que no pudimos obtener de acá fue el rango, el rango de numeración. Este rango de numeración sí se lo tuvimos que pedir directamente a los señores de Hacktech y nos dieron el rango de numeración 8, ¿vale? Esta era la pieza que nos faltaba para que el proyecto ya funcionara pues correctamente. Aquí como podemos ver están todos los datos que venían por defecto, menos el rango de numeración, ya que ese sí es único para nosotros, y unos datos por defecto, el municipio del ID, entre otras cosas, ¿vale? Es como el formato que siempre va a pedir Factus. De esta manera ya enviamos a Factus y hacemos la respectiva manejo de errores con TreeCache o Cache, ¿ok? Ya casi ya vendría a estar lo que ingresa ya la API de Jet, ¿vale? En este caso usamos Axios, instalamos Axios y hacemos su respectiva importación. En este caso pues estaría la URL por defecto de la API de Factus. Aquí tendríamos las credenciales necesarias para la autenticación con Auth2. Entonces esas credenciales se encuentran obviamente en nuestro archivo .nv, que vendría a ser, esas sí son por defecto, el Gmail y la contraseña, pero esas sí son completamente, digamos, privados, son completamente confidenciales, entonces no los puedo mostrar. Luego tenemos el token de Factus en la vía out, este token es necesario para consumir los endpoints protegidos, entonces aquí nos metemos con todos los ejemplos, el tema de los endpoints de la API, y esa es la solicitud de post al endpoint de autenticación. Es el tipo de autenticación que vende por password y pedimos los mismos datos que nos piden aquí en las credenciales, ¿vale? Esto retorna únicamente el token de acceso, hacemos manejo de errores y de ahí pasamos a la creación y validación de la factura de Factus en el endpoint correcto, el cual pues lo pudimos ver en el Postman, ¿ok? Navegando un poco en el Postman, así no estuviéramos registrados, por así decirlo, porque no funcionó nuestro usuario y contraseña, se pudo intuir, digamos, el endpoint correcto. Estoy viendo un historial, digamos, de otros proyectos de Factus, se pudo intuir, digamos, este endpoint, ¿ok? Entonces, esto envía la factura al input de validación, el cual es el V1 Builds Validate, y pues teníamos el token requerido para Factus, retorna la respuesta completa del servicio, y por último exportamos las funciones para uso en otras rutas de servicios, ¿ok? Ahora ya por último explicaríamos acá lo que vendría a ser el server, ¿vale? En este caso el server pues se basa en el encargado de que nuestro código runee como tal, va a cargar las variables de entorno, que es muy importante, tiene que estar antes de las importaciones. Hacemos las respectivas importaciones principales, también llamamos las rutas de todos los códigos, por así decirlo, las rutas que están acá estarían acá. Configuramos los dirname, inicializamos la app y configuramos la sesión y password. Esto hacemos los respectivos middleware globales para pasar el usuario logueado
a todas las vistas de JS y aquí tenemos unos middlewares por este lado, ¿vale? En la configuración de JS más layers tenemos un layer para toda la página como tal, menos, y hay un layer que sí es único para nuestro login. Entonces, pues aquí está el layer de JS que es el diseño base por defecto, como mencioné anteriormente. Aquí serían las rutas, la página principal del login con layer personalizado, lo cual ya les mencioné. Se usa un layer minimalista, tenemos el dashboard, tenemos el cierre de sesión, el cual sería el logout, pues a salir y nos devolvería la página de inicio de sesión, ¿ok? Con Google. Aquí tendríamos la conexión y sincronización con MySQL. Estos mensajes nos botarán en la consola en caso de que todo esté corriendo correctamente y en caso de que no, pues quiero reconectar con la base de datos, ¿vale? Hacemos manejo de errores con Twitcache y pues por este lado ya podríamos inicializar lo que viene a ser el proyecto, ¿vale? En nuestro caso tenemos varias maneras de runearlo, como en el package.json nos da maneras como noserver.javascript, entre otras, pero la principal que estamos usando pues npm start, ya por costumbre, ¿vale? Eso no hay ningún problema, ya es por costumbre, no hay ningún problema con eso. En este caso ejecutamos el código y pues aquí nos iríamos directamente para acá, ¿vale? En este caso, pues aquí también estaría la base de datos con SAM, aquí vendría a ser el localhost y aquí vendría a estar pues prácticamente lo que vendría a ser la base de datos, ¿ok? Perfecto, iniciamos sesión con Google, en este caso ya tengo unas cuentas registradas, podríamos colocar otra, pero para acelerar un poco el proceso, pues ya colocamos una asistente, nos logueamos y acá pues como podemos ver en la página, en la parte de usuario, pues aparece nuestro nombre, nuestro correo, el rol, estado y el Google aquí, ¿vale? De ahí pasamos a la vista de clientes en el cual tenemos un CRUD para poder hacer registrar clientes, editarlos o eliminarlos. Entonces podemos hacer unas respectivas manejaciones, por ejemplo podemos colocar Carlos, colocamos una identificación, colocamos un correo, coloquémosle Carlos coloquémosle un teléfono, ya lo tenía aguardado para que no nos demoramos tanto, y aquí coloquémosle una dirección, ¿ok? Agregamos el respectivo cliente, en este caso aparecería respectivamente nuestro localhost en el apartado de clientes. Aquí estaría el señor Carlos y también podemos editarlo. Podemos colocarle un nombre más completo como Carlos Monsalve, la identificación lo podríamos cambiar a un poquito más real, el Gmail dejémoslo igual y pues ya, ahí podemos ver y ya pues cambiaría nuestro cliente Carlos. Aquí podemos ver que ya cambió también y también podríamos perfectamente eliminarlo. Aquí es un mensaje de seguridad y ya lo eliminamos y pues acá en la base de datos funciona de igual manera, ¿vale? Ahora yéndonos al apartado de productos funciona de igual manera, podemos eliminar, podemos editar, podemos hacer pues lo mismo prácticamente, entonces no sé, estaría de más como colocarlo, por así decirlo. En este caso, agregamos el producto, ya funciona correctamente. Lo mismo sería con servicios y ya lo bueno viene acá en el apartado de facturas, ¿ok? En este caso tenemos el listado de facturas, como pueden ver, y acá tenemos el apartado de ver factura, enviar a factus y nueva factura. Le vamos a dar nueva factura para que vean cómo funciona el sistema. Colocamos un ID de factura, por así decirlo, un número de factura, colocamos un cliente, dejamos a David, por ejemplo, y un emisor que sería el usuario de Google, ¿vale? Producto o servicio, en este caso si es producto muestra el listado de productos, si es servicio muestra el listado de servicios, coloquemos plantico, por ejemplo, vale 30.000, descripción por lo que no aplica, podemos colocar cualquier cosa, ningún problema, aquí estaría el precio y lo agregamos, ¿ok? En este caso agregamos los impuestos, que es el 19%, y registramos la factura que ya se registró correctamente. Aquí podemos ver nuestra factura con el ID de cliente, el total, el estado y la fecha, ¿vale? En ver, pues vamos a ver un poquito más de detalles. Podemos ver el ID del cliente, el ID de usuario emisor, pues esto lo mencionaba anteriormente, el ID del servicio, la descripción y todo en general, y con respectivo IVA. Ahora vamos a darle enviar factus, a veces se demora, pide alguna verificación de humano, en este caso sí la pidió, por ser la primera vez que la creamos con este usuario, por así decirlo, mejor dicho, con ese servicio. Y pues en este caso le damos que verificamos que somos un humano y nos llevaría inmediatamente al apartado de la API de Factors, ¿ok? Aquí podemos ver que todo está funcionando correctamente, sin ningún problema. Se está agregando el IVA correctamente y pues lo mismo con todas las facturas. Aquí se factura enviada a Factors correctamente, podemos cerrar, podemos volver al listado y podemos verlo desde acá, cualquier factura, no hay ningún problema. Podemos ver que todo estaría funcionando correctamente. En ese caso, pues nos bloquea la ventana, la permitimos, permitir siempre ventanas emergentes y enviamos a la factura, ¿vale? Al ser ya creada, pues normalmente no pediría esta verificación, sino que ya directamente te bota nuestra factura electrónica.
Ah, entonces sería pues este funcionamiento de una manera bastante resumida de nuestro sistema y podemos darle ya en salir, ¿ok? Entonces, este sería mi parte, ya un compañero continuará explicando lo que van a ser las pistas de los CJS, un poco de los paquetes JSON y de los controladores. Posteriormente hablaremos de, de los modelados de la base de datos, de la conexión con SQLs y finalizando con unas conclusiones. De nuestro proyecto, nuestro front está diseñado en EJS, está en la carpeta Views. La carpeta Views, como pueden ver, está estructurada en muchos archivos de JS que están sueltos y en un partials, que en este partials lo que se hace en sí es reutilizar. Tenemos cosas que son como el footer, el header y el prod, que son cosas que, digamos, vamos a estar utilizando en todas o en gran parte de, de nuestros archivos, de nuestro front. Entonces, pues para, digamos, no estar poniendo el mismo código en todas, pues lo que hacemos es simplemente crear un archivo, como por el footer, vamos a verlo. Entonces en el footer, que es la parte final de nuestra página, nos va a mostrar la fecha actual con este digamos, script que tenemos acá, que es new date, point o dot, get full year. Y ahí lo que hacemos es mostrar la fecha. Por ejemplo, hoy ¿qué día es? Hoy es el día 17. Entonces nos va a mostrar el 17 y nos va a mostrar el proyecto universitario, ¿sí? Y como les cuento, es algo que vamos a utilizar en todas las páginas, entonces pues digamos, para ahorrarnos esas líneas de código, en este caso son tres, pero podrían ser muchas más en otro proyecto, pues creamos esto y lo importamos en los demás archivos que se utilicen, que en este caso son en todos. Por otro lado tenemos el header y tenemos el product, ¿sí? En el product, ¿qué se hace? Esto, como pueden ver, es un HTML muy simple, ¿sí? Tenemos un div que, digamos, encarcela a todo, que tiene o toma un estilo que la clase se llama product card. Luego, entre ese div está otro div que tiene un product image y ese div que contiene la imagen del producto. Por otro lado, tenemos otro div que tiene el product body, que va a contener, digamos, la descripción, el precio y demás, ¿sí? Bueno, por este lado tenemos el cliente editar. Como podemos ver, es un HTML muy básico, ¿sí? Tiene que para editar el cliente. Entonces, pues acá tenemos los respectivos atributos, las respectivas etiquetas, el respectivo CSS que utilizamos y demás. Digamos las acciones que utilizamos un método post en este caso, ¿sí? Entonces, pues aquí está toda esa parte de la edición del cliente, ¿sí? Digamos una ventaja que tiene EJS que es muy buena es que utiliza HTML, que digamos es un pseudolenguaje que es muy fácil de utilizar y que es como muy intuitivo y muy sencillo. ¿Y qué es lo que hace JS? JS combina HTML y lo hace dinámico con JavaScript. Como pueden ver acá, simplemente utilizamos estas etiquetas, que es un porcentaje en igual, que en este caso que queremos llamar a cliente.nombre, ¿sí? Entonces digamos que es algo muy útil y es una manera muy fácil, es muy sencillo, porque es HTML, pues en teoría, digamos, todos los que programamos sabemos HTML, es como algo muy básico, muy sencillo, y JavaScript pues también muy, muy sencillo lo que se utiliza. Bueno, acá tenemos clientes, la parte de clientes, tenemos los clientes, la gestión de clientes, ¿sí? Tenemos un input, tenemos los respectivos inputs para el nombre, para la identificación, email, teléfono, dirección y el respectivo botón para añadir al cliente, ¿sí? Eh, bueno, todo esto es información
necesaria para generar luego la factura, ¿sí? Necesitamos esos campos para generar luego la factura en base a un cliente ya creado, ¿sí? Acá por este lado nos muestra ya la lista de los clientes que ya están creados, ¿sí? Aquí podemos ver ya todo, utiliza un formulario, en dado caso que se quieran eliminar y demás, si no hay clientes, por acá tenemos la confirmación de la eliminación, utilizamos un script ahí pequeñito. Por acá tenemos por otro lado la factura, ya por el lado de registrar facturas, como pueden ver también utilizamos siempre las mismas estructuras, utilizamos los headers and footers. Y bueno, acá también estamos utilizando lo que les comentaba, JS, para agregarle un poco de interactividad a la página. Tenemos la sección de ítems de factura, tenemos la lista de productos, los productos disponibles, la lista de servicios, tenemos la descripción, una descripción dado caso que queramos poner, la cantidad, el precio unitario, un botón que habilita la tabla sin sobrecargar el formulario, tabla donde se agregan los ítems seleccionados, ¿sí? Entonces, bueno, acá por este lado, esta sí está un poco más larga. Ahora tenemos acá factura ver. Acá de nuevo estamos utilizando el JS. Eh, los estilos, acá en este caso como queremos utilizar unos diferentes, pues quizá también como para de pronto no llenar tanto el size point CSS, lo que se hace es a veces también utilizar el estilo en el mismo archivo, ¿sí? Y acá está todo lo que estamos utilizando y demás, los detalles de la factura, acá un poquito de interactividad que utilizamos en este caso, la descripción opcional, los formatos de moneda. Está muy completo el sistema que hemos desarrollado, ¿sí? Muy bonito. Por acá tenemos para facturas, encabezados de página, listados de facturas y bueno, en fin. Acá tenemos el index y bueno, en fin, ahí tenemos muchos archivos de JS que estamos utilizando en este caso para, digamos, toda la parte visual, toda la parte del frontend. Bueno, también cabe resaltar que hay otras tecnologías que también se pueden utilizar para la parte del front, como lo que puede ser React, como lo que puede ser Vue, lo que puede ser Angular y demás. Pero digamos, nosotros como estamos empezando, entonces utilizamos JS porque como les digo, es muy sencillo de utilizar. Digamos, cuáles son las desventajas de usar EJS, que corre en el mismo servidor tanto el frontend como el backend. Entonces, digamos que no podemos sobrecargarlo. ¿Sí? Si es una página que se visita mucho, si es una página que tiene mucha recurrencia, pues se va a caer. ¿Sí? Se va a caer porque no va a soportar. Pero digamos, si es para un catálogo de una tienda, ¿sí? O para algo que no necesite, o que no se necesite escalar, EJS está bien. ¿Sí? Ya digamos para algo que se necesite escalar en un archivo, un proyecto muy grande, se recomienda ya usar un framework de desarrollo y utilizar en un distinto servidor el frontend, el backend y por otro lado la base de datos. No, ya se sabe. Eso no. A veces, este, cuando hay mucha recurrencia, mucha gente entrando a la página en el front, lo que se hace es emplear distintos servidores, no solo uno, sino poner el front en varios servidores. Y el backend sí corriendo en un solo servidor, quizás si no se utiliza tanto el backend. Si por ejemplo, no sé, en una tienda virtual que mucha gente entra a ver y ve y ve y ve, pero quizás no todos hacen compras, entonces digamos no nos van a sobrecargar el backend, sino más que toda la parte del front, entonces en ese caso es bueno utilizar más servidores en la parte del front y pues digamos ya en algo como no sé algo bancario que ya utiliza mucho backend, muchas operaciones y bases de datos, ahí sí ya es mejor utilizar más servidores en la parte del backend y en la parte de este tipo de operaciones. ¿Listo? Bueno, otra cosa de las que yo les vengo a hablar ya dando lado porque son bastantes
los archivos EJS que estamos utilizando. Entonces, para no extenderme, ya está claro más que todo cómo la estructura y cómo se utiliza. Vamos a hablar de este archivo que es package.json, que es muy importante sobre todo para, para el desarrollo, ¿sí? Y sobre todo con el framework que se está utilizando en este proyecto, que es Node.js. Este proyecto está hecho en Node.js y en Node.js principalmente utilizamos Express también y EJS. Entonces, en esta parte del package.json, lo que estamos haciendo es, digamos, llamar todas aquellas librerías que estamos usando con su respectiva versión. Por ejemplo, acá nos da detalles del proyecto, ¿sí? Como es el nombre, la versión, la descripción, ¿sí? El main es el archivo principal que se utiliza, que es server.js. El tipo se utiliza por módulos. Tenemos los scripts. ¿Qué son los scripts? Los scripts es la manera como vamos a ejecutar nuestro proyecto. Tenemos el start, que es noserver.js, que entonces nosotros en consola ponemos noserver.js y nos va a correr el proyecto en el servidor local, ¿no? Porque este proyecto, digamos, no está escalado ya en un dominio público. Entonces está corriendo de manera local, corremos eso por consola y el proyecto va a empezar a correr, pone el servidor a correr y vamos a poderlo ver en nuestro navegador desde nuestro PC. Por otro lado tenemos esta parte de dev que es Nodemon Server.js. Esto lo que hace, esto es una herramienta muy buena para los desarrolladores, para nosotros, porque hace las actualizaciones automáticamente. Nosotros hacemos un cambio en el código y Nodemon lo que nos va a hacer es ayudarnos a, digamos, va a actualizar automáticamente la página y el servidor, entonces no tenemos que estar parando y corriendo el servidor por consola, ¿sí? Sino todo va a ser automático porque eso es algo muy tedioso y muy, digamos, como se dice coloquialmente, muy gorrioso, ¿sí? Entonces, Novemon es una herramienta muy buena para los desarrolladores. Por otro lado, tenemos las dependencias, ¿sí? ¿Qué utilizamos acá? Utilizamos Axios para lo que es la conexión con la API de Factus de la facturación electrónica. Tenemos el .env que es para las cosas que tienen que estar encriptadas, ocultas, sí o sí, porque no podemos dejar pues eso se vea, ¿no? Porque son, por ejemplo, las credenciales de la API, las credenciales de la parte del audio, el middleware de Google. Entonces son cosas que, pues, por ejemplo, acá en GitHub no las vamos a poder subir porque eso es un riesgo muy grande. Tenemos CJS, que es el motor de plantillas, Express, CJS Layouts, también toda esta parte del front, Express Session, MySQL para lo que es la base de datos, Passport, que todo esto de Passport Google, es la parte del login, ¿sí? Que utilizamos, digamos, el API de Google para el login. Tenemos Sequalize, que es Sequalize. Sequalize lo que hace es conectar nuestro proyecto con la base de datos. Sequalize sirve, en este caso, es una herramienta en Node para conectar Node con MySQL, pero existen otras más. Por ejemplo, existe Mongoose, que es, digamos, la que yo he visto personalmente que más se utiliza con Node.js, pero esta es para trabajar con MongoDB, ¿sí? Entonces eso ya va a depender de la base de datos que se vaya a utilizar. ¿Listo? Y bueno, acá por otro lado tenemos el package.json, que esto sí es un archivo que se genera automáticamente y digamos muestra todas las librerías y demás que se instalaron y pues otras que quizás no se usen. Acá la muestra todas, es un archivo de casi, no sé, 2000 líneas de código, entonces pues no nos vamos a poner a explicar esa parte, ¿no? Y bueno, ¿qué más podemos decir aquí por esta parte? Tenemos también en la parte de pública, en la parte del front, tenemos estos archivos de JavaScript que hacen parte de controladores y valga la redundancia, controlan. Sí, entonces, ¿qué pasa? Estamos trayendo el HTML, ¿cómo lo traemos? Con este getElementById. Nosotros asignamos un ID en el HTML a los componentes, a los botones, a los textos, a los títulos, a todo. Y aquí lo que hacemos es traerlo y jugamos con el DOM. ¿Qué es el DOM? El DOM es el Document Object Model,
¿Eso qué es en pocas palabras? Eso en pocas palabras es la conexión de HTML, CSS y JavaScript. Es, digamos, como la manera de unir a las tres cosas y de desplazarnos por dentro de todo. ¿Sí? Eso vendría siendo el DOM. Entonces en el DOM pues tenemos clientes, tenemos facturas, ¿sí? Tenemos el login, tenemos productos, tenemos servicios, tenemos usuarios, ¿sí? Es lo que estamos usando en este caso. Vamos a ver el de clientes, vamos a explicar el de clientes. Entonces, ¿qué tenemos acá en clientes? Como les contaba anteriormente, definimos una constante por clientes y ¿qué es lo que hace esa constante? Nos está trayendo un formulario que tiene como ID cliente form. Tenemos una tabla de clientes que es lo mismo. Tenemos un query selector que igualmente nos trae ese HTML. Listo, por acá definimos unas variables y seguimos trayendo, pero en sí demás es lo que les dije al principio, ¿sí? Es traer ese HTML y trabajar con él en JavaScript, ¿ok? Vamos a ver el, no sé, el login, por ejemplo. Acá en el login, lo mismo, vamos con el DOM, añadimos un event listener, ¿sí? Que se usa regularmente, puede ser con botones o demás. Tiene un login form, el username, tiene inputs, chatbox y demás, un error message para tratar los errores. Entonces utilizamos local storage también. Y bueno, digamos que este código si ya es un poco el que utilizamos para el entorno de pruebas. Como pueden ver acá, teníamos un usuario ya definido nosotros, ya definido en el código. Y con eso era que se accedía a la aplicación. Luego optamos ya por conectarlo a la API de Google. Y bueno, espero haya sido de entendimiento esta explicación que les he hecho. Espero que haya sido todo claro. Y bueno, pues nosotros estamos, la verdad, muy, digamos, orgullosos del proyecto que hemos realizado. Estamos muy contentos. Nos tomó bastante tiempo, mucho trabajo, dedicación. Fue, digamos, un tanto complejo, sobre todo lo que fue el manejo de APIs, porque es nuestra primera vez haciendo todo esto. Pero bueno, eso es parte del proceso, así que muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Sergio y seré yo quien explique la parte relacionada con la base de datos y cómo nuestro proyecto se conecta a ella utilizando Sequalize, que es un ORM para nodo JS. Primero configuramos la base de datos XAMPP utilizando MySQL y administrándola como PHP Para conectar el proyecto a esta base de datos usamos el archivo connection.js. En este archivo, como lo pueden notar, se importa Sequalize y se carga las variables del archivo .nv, como el nombre de la base de datos, el usuario, la contraseña, el puerto, como se puede notar en la siguiente parte. Algo importante es que si alguna variable no está definida, el código tiende a tomar valores por defecto para evitar fallos. Después creamos una instancia para Sequalize indicando el nombre de la base de datos, el usuario, la contraseña y el host. También configuramos el dialecto en MySQL y donde se activa el login para ver en consola todas las consultas SQL que ejecutan Sequalize. Además, el archivo tiene una configuración de pool para manejar varias conexiones que sea de forma eficiente. Esta instancia en la que nos permite comunicar nuestro proyecto con MySQL. Mm, Luego viene la parte de de los modelos. Como se pueden ver, en la parte izquierda encontramos los diferentes modelos que vamos a tratar, que representan la tabla de la base de datos. Un ejemplo podría ser el modelo cliente, definido en cliente.js. Este modelo pues está asociado a la tabla de clientes en MySQL y contiene
campos como el nombre, la identificación, el teléfono, la dirección y el email. Cada campo tiene su tipo de dato, eh, reglas como allow null, false, y en el caso de identificación se marca como unique o único para que para que se repitan los valores. Como podemos notar, algo importante es que en el modelo también configura eh, timestamps. En este caso se renombra la columna create como create raya al piso add y se desactiva el update app porque no lo necesitamos en esta tabla principalmente. Además de este modelo, nuestro proyecto tiene otros como factura, detalle factura, producto, servicio, usuario, cada uno representando otra tabla del sistema. Gracias a Sequalize podemos mapear todas estas tablas directamente en el código y trabajarlas con objetos en lugar de escribir consultas SQL de forma manual. Eh, Como resumen, yo diría que pues, mi parte fue revisar cómo el proyecto se conecta a la base de datos y cómo los modelos representan las tablas. Esta estructura pues nos permite trabajar con MySQL de una manera mucho más ordenada, más segura, más profesional y un poco mucho más estructurada de lo que podríamos eh, imaginar. Hola, mi nombre es Cristina y para cerrar esta presentación quiero compartir algunas conclusiones generales sobre nuestro proyecto, destacando no solo el resultado final, sino también el proceso, la arquitectura y las herramientas que utilizamos para lograrlo. Este proyecto consistió en desarrollar un sistema de facturación digital completo, construido con una arquitectura moderna y con tecnologías ampliamente usadas en entornos reales. Desde el inicio, nuestro objetivo fue crear una aplicación capaz de gestionar usuarios, clientes, productos, servicios y la generación de facturas con sus respectivos detalles, de manera organizada, funcional y segura. En cuanto a la estructura interna del sistema, uno de los logros más importantes fue implementar una separación clara entre las distintas capas. Primero, las rutas, que reciben las solicitudes del usuario. Segundo, los controladores y servicios, donde se procesa la lógica. Tercero, los modelos que representan las tablas de la base de datos. Y por último, las vistas con EJS que permiten mostrar la información en una interfaz sencilla y dinámica. Esta organización fue clave para mantener un proyecto ordenado y escalable. Otro punto fundamental fue la integración con la base de datos MySQL. Usamos Sequalize para ORM, lo que nos permitió mapear perfectamente nuestras tablas como usuarios, clientes, productos y facturas directamente en el código. Esto no solo lo hace el desarrollo más seguro y entendible, sino que también facilita la validación de datos, la creación de las relaciones y el mantenimiento futuro del sistema. La conexión a través de SAMP y PHP fue estable, lo que permitió que el backend y la base de datos se comunicaran correctamente durante todo el proceso. También logramos implementar un sistema de autenticación con Passport, lo que añade una capa de protección esencial para cualquier aplicación que maneje información sensible. El manejo de sesiones y el control de acceso le aporta profesionalismo al proyecto y simula el funcionamiento de sistemas reales utilizados por empresas o negocios. Por otra parte, el diseño de las vistas con EJS permitió mantener una interfaz clara y funcional, aunque el enfoque principal fue la lógica del sistema. Logramos construir pantallas prácticas donde el usuario puede iniciar sesión, registrar clientes, agregar productos y generar facturas de forma intuitiva. Finalmente, este proyecto nos dejó aprendizajes importantes sobre trabajo en equipo, distribución de responsabilidades y coordinación entre diferentes módulos. Cada parte del proyecto, desde el frontend hasta la base de datos, tuvo que integrarse de manera precisa y lograrlo nos permitió comprender mejor cómo se constituyen aplicaciones completas en el mundo real. En conclusión, este proyecto no solo representa un sistema de facturación funcional, sino una experiencia integral en desarrollo web moderno.
Pudimos aplicar buenas prácticas, resolver problemas reales y comprender cómo se estructura una aplicación profesional. Fue un proceso desafiante, pero muy enriquecedor, y el resultado final demuestra el esfuerzo y la dedicación de todo el equipo que trabajó en este proyecto. Muchas gracias.